Cristo ha resucitado. Queridos hermanos y hermanas, buen domingo a todos. Nos encontramos con el Señor en su palabra que nos llena de una fuerza nueva. El Señor está aquí para alentarnos y también tiene con nosotros grande compasión, como la tuve con la muchedumbre por la cual multiplica los panes. Y también el Señor nos conoce bien y conoce nuestro dolor, nuestro miedo. Y con esto dolor y miedo, en efecto, nos encontramos en todas las lecturas de este domingo. En primera lectura de Eliseo, hemos escuchado hablar de él que sufre mucho porque se encuentra solo como profeta, porque todos los profetas fueron matados por el rey. Y Eliseo exprime un grande sufrimiento que tiene en su corazón. Más que sufrimiento, casi una depresión que está viviendo. En segunda lectura también Pablo habla de un sufrimiento porque los judíos no creen en él y prefiere dar propia vida para que ellos crean. También los discípulos sufren y tienen mucho miedo encontrándose en el mar de noche, en la tempestad. Y también mucho más, mismo Jesús está sufriendo, porque el capítulo 14 de Mateo empieza hablando de Juan Bautista que viene matado por el rey. Dice la palabra que Jesús, encontrándose con esta noticia, sufre así mucho que quiere irse en un lugar solitario con sus discípulos. Y donde después encuentra la muchedumbre, las personas que lo necesitan, que también ellos sufren, así mucho que necesitan un alimento que Jesús lo procura. Y así después este encuentro de muchedumbre con Jesús se encuentra con sus discípulos en la orilla del lago de Galilea, del mar de Galilea, y casi con fuerza empuja a sus discípulos de entrar en el barco y de pasar a otra orilla del lago. Esto es muy peculiar, que Jesús fuerza a sus discípulos a entrar en el barco de noche y de pasar en otra orilla. Lo hace a propósito. Él sabía que el lago de Galilea de noche era muy peligroso por su estructura ambiental natural, de los vientos que se encuentran, del aire calda que se fría de noche, encontrándose, procura casi cada noche un viento fuerte y también las tormentas. Por eso de noche jamás nadie cruzaba el lago. Y Jesús los empuja porque quiere que ellos afrontan una situación de soledad. ¿Y por qué Jesús usa esta pedagogía? Conociendo el peligro del lago. Se verá cuando Él mismo se presenta a ellos caminando sobre las aguas. Y la respuesta es que Jesús quiere enseñar a los suyos a no temer miedo del mar, no temer miedo de las dificultades, porque Jesús está presente. Porque las dificultades no son signos que Jesús no está, que nos abandona, sino de una nueva forma de vivir la fe.
Este relato del Evangelio refleja mucho también nuestra fe. Nos obliga a vivir una vida de fe centrada no en la presencia o ausencia de los problemas, sino en saber percibir la presencia de Jesús con y en los problemas. Su presencia va mucho más allá y es más fuerte de cualquier adversidad. Existe la tentación de engañarnos a nosotros mismos de que cuando todo va bien, entonces estamos en comunión con Dios, y que en cambio cuando hay problemas, cuando las cosas van mal, Él está lejos de nosotros. En realidad, Dios usa los eventos de la vida para obligarnos a confiar en Él, siempre, sin importar los problemas. Y así, Jesús se pone a caminar sobre las aguas. Y los discípulos piensan que es un fantasma. El hecho de que los apóstoles lo confundan con un fantasma no es otra cosa que la reacción a una nueva forma de ver la presencia de Jesús en nuestra vida marcada por tantos problemas, limitaciones y pecados. Y así en nosotros puede surgir otra pregunta. Si Jesús está presente, ¿por qué no calma el mar y el viento? Nos gustaría que Jesús entrara en nuestro barco y se pusiera a nuestros órdenes. En realidad es todo al contrario. Somos nosotros quienes debemos escuchar a Jesús y aprender a no alarmarnos, sino a ver a Jesús incluso en medio de la tormenta de la vida. No es fácil, pero es posible. Esta es la fe que el Señor nos llama a tener. Ver a Jesús incluso cuando todo diría lo contrario. Nunca está ausente y su preocupación no es calmar el mar, sino hacer presente, dándonos el coraje, la valentía. Y así, primero que hay de pedir no es de que nos libre de los problemas, sino pedirlo que nos da la fuerza de no temer miedo y confiar en Él en medio a los problemas. Entonces, ¿qué hacer para tener esta fe, esta visión exacta? ¿Qué hacer para tener el coraje, la valentía y superar el miedo? Tenemos imitar Pedro, hacer como ha hecho Pedro. Pídele a Jesús de caminar hacia Él en medio a la tormenta, de caminar hacia Él sobre las aguas. Ciertamente no es fácil, porque la tormenta de la vida pone a prueba nuestra fe. El miedo está siempre presente. Debemos mirar a Jesús y no prestar atención al viento y la tormenta. Pero sabemos que esto es difícil, si no a veces imposible. Y aquí viene a nuestra ayuda la oración de Pedro. Mientras se hundía porque tenía miedo del fuerte viento y la tempestad, dice a Jesús: Señor, sálvame. Y Jesús inmediatamente lo toma, lo agarra,
lo toma con la mano y no lo deja a hundirse. Jesús siempre está cerca e inmediatamente se apresura ad ayudarte. Aquí está el otro significado. Señor Jesús es el Salvador. Él apoya nuestra fe, nuestra vida. Solo tenemos que convertir nuestro miedo en oración. Y así, caminar en medio de la tormenta de la vida solo es posible si confío en Jesús y sé cómo invocarlo. Y así, estas dos palabras, caminar y orar, para vivir una vida de fe nueva. Esto es que el Señor quiere transmitirnos hoy, en este domingo. Caminar sobre las aguas, en medio de la tormenta, y orar. Orar cuando no logramos a caminar. Usando la oración de Pedro. Señor, sálvame. Tú puedes. Porque muchas veces las dificultades de las vidas son más grandes de nosotros. Pero no debemos olvidarnos que el Señor Jesús está siempre, siempre cerca de sus hijos, de las personas que Él ama y por las cuales Él ha dado la vida. Y así, con esta fe nueva, tú puedes caminar sobre las aguas de los problemas, en la tormenta de las dificultades. Y cuando ellas son mucho más grandes de ti, puedes pedirla. Sálvame, Señor. Y Él no tardará a salvarte y a darte la victoria. Buen domingo y muchas bendiciones, queridos hermanos.